Los priscos son secretos, son misteriosos y lo peor de todo, son letales. Solo con mencionar su nombre basta para hacer temblar de miedo a la gente. Ni siquiera Google te dirá mucho sobre ellos. Pero, ¿quiénes son? Los sicarios más siniestros que Colombia jamás ha visto. Los priscos, la infame pandilla de asesinos a sueldo que ha sembrado terror en los corazones de los colombianos durante años. Y aunque Pablo Escobar fue el hombre principal detrás de toda la historia, no creerás el papel que los priscos jugaron en su éxito. Siéntate y prepárate para ser cautivado por la historia de los priscos. Es tan fascinante como escalofriante. Dentro del mundo de los priscos, el sonido de los disparos resonaba por las calles de Medellín mientras los priscos llevaban a cabo otro asesinato en nombre de su jefe Pablo Escobar. Esta vez, el líder político Luis Carlos Galán fue la víctima. Y para los priscos, esto era simplemente otro día en la oficina. Pero, ¿quiénes eran estos hombres y cómo se convirtieron en asesinos tan temidos y despiadados? El infame escuadrón fue nombrado en honor a los 4 hermanos Prisco Lopera: Armando Alberto, Eneas, José Rodolfo y David Ricardo. Pero los lazos a la familia Prisco con el cartel de Medellín iban aún más profundo que eso. Verás, la familia Prisco no era ajena al mundo del crimen organizado. De hecho, su quinto hermano era Coronado Antonio. Y si no lo conoces, déjame decirte algo de él. Era un respetado médico en la comunidad que incluso ejerció como médico personal de Pablo Escobar. Sin embargo, cuando la lealtad de Coronado al cartel fue cuestionada, resultó fatal. Fue secuestrado y asesinado por orden de Escobar mismo, dejando una profunda cicatriz en la familia Prisco. Sin embargo, Pablo Escobar no solo mataría a Coronado, también asesinó a otro miembro de la familia Prisco, Edgar de Jesús Botero Prisco, un primo hermano de los hermanos, también fue asesinado. Y podrías pensar que este sería el fin de la asociación de los Priscos con Pablo Escobar. Pero los hermanos Priscos no eran sicarios comunes. Continuaron llevando a cabo actos horribles en su nombre. Entonces, ¿cómo terminarían los hermanos Prisco trabajando para el mismo hombre que mató a su propia sangre? La respuesta radica en la brutal realidad de la vida en Medellín en ese momento. Con la pobreza y la violencia desenfrenadas, muchos jóvenes veían unirse a una pandilla o cartel como la única salida. Y es posible que te preguntes cómo llegaron a ser los Priscos. La verdad es que su historia es nada menos que oscura y siniestra. Verás, muchos de ellos tenían poca educación formal. Y la mayoría provenía de hogares desestructurados o eran huérfanos. Y si te estás preguntando quién estaba a cargo de reclutar a estos jóvenes, permítanos presentarte una de las organizaciones más despiadadas que haya existido. El Cartel de Medellín. Era una conocida organización colombiana dedicada al tráfico de drogas que operó durante las décadas de los 70s y 80s. Fue fundado por Pablo Escobar, quien tenía todo un equipo trabajando bajo su mando. Entre ellos se encontraba José Gonzalo Rodríguez Gacha, conocida como el Mexicano, un despiadado ejecutor que ayudó a construir el imperio del cartel. Otro personaje prominente era Carlos Leder, un narcotraficante de origen germano-colombiano que desempeñó un papel fundamental en las operaciones de contrabando de cocaína del cartel. El cartel era conocido por sus tácticas despiadadas y su disposición para utilizar la violencia para mantener poder y proteger sus intereses. Fue responsable de innumerados asesinatos, bombardeos y actos de terrorismo en toda Colombia y más allá. Entonces, ¿cómo encajaban los Priscos en todo este escenario? No es sorprendente que los Priscos estuvieran íntimamente vinculados a todos estos actores y sus crímenes. Eran el escuadrón personal de asesinos de Escobar, llevando a cabo sus misiones más peligrosas con una eficiencia despiadada. Está claro que el cartel confiaba lo suficiente en los Priscos como para hacerlos realizar los trabajos sucios. Pero te sorprenderá descubrir lo que tuvieron que pasar para ganarse esa confianza. Una vez reclutados, estos hombres eran llevados a campamentos de entrenamiento remotos donde se sometían a un intenso entrenamiento físico y psicológico. El objetivo era convertirlos en asesinos despiadados y sin escrúpulos que llevarían a cabo las órdenes del cartel sin dudarlo. Miembros de los Priscos estaban obligados a seguir estrictas reglas y códigos de conducta. Cualquier violación a estos códigos resultaría en un castigo severo o incluso una muerte espeluznante. Se esperaba que fueran leales por completo al cartel
y se les prohibía tener cualquier relación personal que pudiera comprometer su trabajo. Ahora, cada pandilla necesitaba un líder, ¿cierto? Entonces, ¿quién estaba a cargo aquí? El líder del grupo, Ricardo, era ampliamente conocido por su brutalidad y temperamento explosivo. Era él quien daba las órdenes para los asesinatos y los demás miembros de los Priscos seguían su liderazgo. Los asesinatos cometidos por los Priscos fueron algunos de los crímenes más atroces y bárbaros que se hayan visto en Colombia. Pero no se trataba solo de asesinatos a sangre fría, sino actos salvajes de brutalidad que hacían estremecer hasta los criminales más endurecidos. Por ejemplo, el grupo fue responsable del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, un destacado político que había sido un oponente vocal del cartel de Medellín. Bonilla fue asesinado a tiros a plena luz del día en una concurrida calle de Bogotá, su cuerpo lleno de balas. Pero esto fue solo el comienzo. Los Priscos también fueron responsables del asesinato de más de 300 policías, jueces, periodistas y otros funcionarios públicos que se atrevieron a desafiar el poder del cartel. Estuvieron involucrados en el bombardeo de un avión comercial de Avianca en 1989, que acabó con la vida de 107 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo. Y como ya sabes ahora, también llevaron a cabo el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989. Pero quizás su acto más infame fue el asesinato de no uno, ni de dos, sino de 3 candidatos presidenciales colombianos en 1990, lo cual causó conmoción en todo el mundo. Estos asesinos fueron vistos como un ataque a la democracia misma, y los Priscos rápidamente se convirtieron en los hombres más buscados de Colombia. Sus métodos eran brutales en extremo. A menudo utilizaban motosierras, machetes y otras herramientas espeluznantes para llevar a cabo sus crímenes, dejando tras sí un rastro de sangre y ninguna evidencia adicional. Es difícil imaginar el nivel de depravación al que estos sicarios eran capaces de llegar. Lo que es aún más perturbador es el hecho de que el grupo operaba impunemente durante años, con las fuerzas del hombre incapaces de detenerlos. Solo después de la muerte de Pablo Escobar y la desmantelación del cartel de Medellín, algunos miembros de los Priscos fueron llevados ante la justicia. El escuadrón de asesinos notorios del cartel de Medellín. ¿Cómo se sentiría ser el escuadrón de asesinos personal de uno de los más notorios capos de la droga de la historia? ¿Y qué tipo de mundo retorcido debe existir donde el asesinato y la corrupción son solo otro día en la oficina? Los Priscos no eran simplemente sicarios contratados, eran una parte crucial de la estructura del poder del cartel de Medellín. Los Priscos desempeñaron un papel importante en las operaciones de tráfico de drogas del cartel, transportando cocaína y otras sustancias ilícitas a través de fronteras internacionales. También ayudaron a lavar la inmensa riqueza del cartel, trabajando en colaboración con banqueros y empresarios corruptos para ocultar sus ganancias ilegales. Y no solo eso, también fueron responsables de transportar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo, utilizando una variedad de métodos. Mira esto. Compartimientos ocultos en vehículos, barcos e incluso aviones. ¿Puedes creerlo? No se detendrían ante nada para hacer el trabajo, incluso si significaba arriesgar sus propias vidas o las vidas de personas inocentes. Verás, trabajar para Pablo Escobar significaba ponerte en último lugar. El lavado de dinero también era una parte importante en sus actividades. Establecían empresas de fachada y sociedades ficticias para disfrazar el origen de sus ganancias ilegales, a menudo utilizando negocios legítimos como cobertura. Eran maestros de la decepción, capaces de ocultar grandes sumas de dinero y hacer que pareciera que se habían obtenido de manera legítima. Pero su participación en las actividades del cartel no se detenía allí. También eran responsables de cobrar deudas a bandas rivales de narcotraficantes y a cualquiera que le debiera dinero al cartel. Y si esto te parece impresionante, no debería ser así. No hay nada bonito en los Priscos, porque cuando consideras cómo maltrataban a sus víctimas, te dejará un sabor amargo en la boca. Utilizaban tácticas de intimidación como secuestros y torturas para obtener lo que querían. Y los Priscos no jugaban con la idea de atacar a miembros de la familia solo para llegar a su objetivo. Todo era parte de su juego retorcido y la gente aprendió rápidamente que no debían meterse con estos tipos.
El nivel de corrupción y criminalidad dentro del cartel de Medellín era realmente asombroso. ¿Qué le sucedió a los Priscos? Sus tácticas despiadadas finalmente los alcanzaron. El karma se presentó en una forma de un enfrentamiento violento y sangriento. ¿Se hizo justicia realmente o solo fue una victoria momentánea en la guerra en curso contra el crimen organizado? En 1990, los Priscos asumieron un papel más importante dentro del cartel después de las muertes de varios personajes clave, incluyendo el primo de Pablo Escobar. Pero justo cuando las cosas se estaban calentando, Armando Priscos estuvo cerca de la muerte. Fue baleado en la cabeza durante un enfrentamiento con las autoridades, pero milagrosamente sobrevivió. Sin embargo, uno de los hombres de Armando pensó que había muerto y gastó millones de pesos colombianos destinados a su jefe. Cuando Armando se recuperó inesperadamente, su hombre tuvo que responder por el dinero desaparecido, porque, como podrás imaginar, el no hacerlo resultaría en una masacre. Para evitar el castigo, colaboró con las autoridades y reveló la ubicación del hermano de Armando, Ricardo. Un día de enero en 1991, descubrieron que se ocultaba en una lujosa casa en el barrio Conquistadores de Medellín. La policía movilizó rápidamente una fuerza de élite con 250 agentes para llevar a cabo una operación en la propiedad. Y no se equivocaron. Las apuestas eran altas. Ricardo era considerado el 9º hombre más importante dentro de la estructura del cartel de Medellín en ese momento. La operación comenzó poco después de la medianoche. Ofrecieron una feroz resistencia. Mientras los agentes asaltaban el edificio, se dispararon tiros desde el interior y los miembros de la pandilla intentaron huir. La policía tuvo que hacer estallar las cerraduras de la puerta para entrar y desató un violento tiroteo. En el caos, David Ricardo recibió 10 disparos y murió en el acto. Podrías pensar que ahí termina la historia, pero estás equivocado. Armando Prisco, quien se ocultaba en una granja cercana, también fue el objetivo de las autoridades. Se produjo un tiroteo y Armando murió. Pero lo interesante es que Armando Prisco, según un informe posterior, ya estaba paralizado por su encuentro previo con la muerte. Así es que parece que la policía tomó una decisión espontánea para importarle el castigo máximo: la muerte. Con la muerte de los hermanos, los Priscos quedaron efectivamente desmantelados. Pero no antes de que fueran buscados por ordenar el asesinato de 50 agentes de policía y otros 9 homicidios. Es una historia salvaje y trágica de poder, traición y violencia. Los Priscos eran solo una pequeña parte de una historia mucho más grande y compleja. Su historia es un recordatorio que los peligros del crimen organizado y el impacto devastador que puede tener en individuos, comunidades y países enteros.